Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludándolos aquí nuevamente en una nueva transmisión y esperando que se encuentren muy bien, quisiera en estos breves minutos hacer un comentario respecto a lo que es la educación de las personas con discapacidad, considerando también el periodo en el cual estamos viviendo, que es el contexto de pandemia. Sabemos que este periodo también ha afectado muchísimo a los estudiantes y a los niños y a las personas que tienen discapacidades intelectuales y sus familias. Antes de ir de lleno a lo que es el análisis y cómo poder mejorar un poco esta situación de cómo poder entregar mejores apoyos a las personas con discapacidades en este periodo, y bien también entender un poco cómo es que hemos llegado hasta esto. Lo importante es entender de que durante mucho tiempo, durante la historia, las personas con discapacidades eran vistas de una forma diferente a lo que como ha ido la tendencia en los últimos años desarrollándose. Y esta forma diferente yo me refiero a que las personas con discapacidades eran consideradas como personas con deficiencias, personas con retraso, pero en general las personas con discapacidades eran vistas como personas distintas. Y si eran vistas de forma distintas, entonces culturalmente se les atendía y se les cuidaba y se les abordaba y se les comprendía de una forma distinta a la de las demás personas. Es decir, el trato que había hacia las personas, hacia los niños, hacia los adultos y hacia la familia inclusive de las personas donde había una persona con discapacidad era diferente. Y este trato se ha ido desarrollando a través de la historia de diversas formas, como discriminación por algún momento de la historia, con tratos de agresión también, y posteriormente a través de la asistencialidad o cuidado o calidad, es decir, vemos a las personas con discapacidad y sus familias como personas carentes, ¿cierto?, de ciertas habilidades, de ciertos recursos, y tenemos que asistirlos, tenemos que ayudarles, pero siempre están en una posición inferior al resto de la población. Bueno, ese ha sido como a grandes rasgos y en general cómo la historia y la humanidad ha tratado a las personas con discapacidades. Si ustedes se dan cuenta, primero no se les tomaba en cuenta a las personas con discapacidad, se les ignoraba, luego se les discriminaba cuando intentaban participar, posteriormente se les veía como objetos o personas inferiores, es decir, como sujetos que tenían menos habilidades, competencias y por ende, entonces esas personas no tenían el mismo trato, no tenían que recibir el mismo trato que las demás personas. Entonces generalmente había un universo de personas promedio que para esas personas habían ciertas condiciones y facilitadores que respondían al promedio, y para aquellas personas que no tenían esas habilidades que tenían esas personas promedio, el trato era diferente. Por ende, si el trato era diferente, la atención era diferente, los recursos eran diferentes, los beneficios eran diferentes y por ende eran separados de la población ya. Bueno, ustedes pensarán, bueno, esto debe ser hace muchos años, esto ya debe haber quedado en el olvido, en la antigüedad sería así. Bueno, les voy a decir que es muy heterogénea la realidad de acuerdo a cada país. Hay en muchos lugares, todavía en la periferia, que se trata así. Y aquí quiero citar un poco cómo es que se desarrolla esto, sobre todo en las zonas de periferia. En Sudamérica todavía tenemos el abordaje y la atención de las personas con discapacidades en escuelas especiales, por ejemplo, o en centros de rehabilitación, tal vez. No estoy diciendo que esto sea negativo. Si bien el trabajo que se hace en estas instituciones es muy destacable, es un trabajo muy coordinado, es un trabajo muy multiprofesional, es un trabajo que se realiza con mucho esfuerzo y que a veces genera mucha atención y mucha incorporación de la familia al proceso. Pero la diferencia es de que la tendencia
con los modelos de inclusión que se han desarrollado en las últimas décadas, proponen una atención a las personas con discapacidades desde la universalidad, desde el enfoque de inclusión, es decir, que exista una escuela para todos y que no hayan escuelas especiales o centros especializados donde las personas con discapacidades reciban un trato diferente. Es decir, hay que tratar a los niños, a las personas, en igualdad de condiciones, independiente de su diferencia en funcionamiento. Recuerden que la discapacidad ya no es vista hoy en día, según la actualización que se ha desarrollado desde la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y la CIF sobre todo, y lo último en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidades. Las últimas actualizaciones entonces han ido eliminando un poco ese enfoque médico, donde situaba a las personas con discapacidades como personas que tenían retraso o que tenían limitaciones, pero de acuerdo a sus estructuras corporales, más que nada. Hoy en día ese paradigma es un poco más abierto y reconoce que en el entorno, que en el contexto, que en el espacio donde se desarrolla esa persona, existen serias limitaciones, existen creencias negativas, existen sesgos, existen culturalmente existe rechazo a la población con discapacidades. Y también lo más importante que hemos ido conversando de aquí a poco es que en el entorno, en el espacio donde se desenvuelve esa persona con discapacidad, no hay métodos y técnicas que respondan y que incorporen sus habilidades o que potencien sus habilidades, sino que generalmente los métodos que hay, las técnicas que hay y las estrategias que hay en el sistema responden al estudiante promedio. Y eso todavía es un desafío. Vamos a estar en toda esta década, hasta el 2030, lo más probable en esa discusión, en cómo poder hacer que el sistema incorpore a todos en una escuela para todos, ¿cierto? Donde la organización, en este caso el sistema educativo, pueda brindar esas oportunidades para todos, incluyendo a quienes tienen limitaciones en su funcionamiento, que son las personas con discapacidades. Bueno, también quisiera comentar en esta oportunidad que es frecuente ver que en aquellos contextos donde no se ha desarrollado mucho el movimiento inclusivo o movimiento de la escuela para todos, o del reconocimiento de las barreras para el aprendizaje y la participación en el entorno, en aquellos lugares donde no hay especialistas en la materia, donde no hay inversión estatal o privada respecto al tema, vamos a encontrarnos frecuentemente con prácticas poco inclusivas, o nos vamos a encontrar con profesionales que todavía le sacan el quite a estos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales o que presentan barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, en esos contextos hay muchos problemas y es un desafío para el mundo en general, porque en esos lugares las personas, las familias se ven muy afectadas y no reciben las orientaciones necesarias para poder enseñar a su integrante de la familia, se ven muy inseguras para poder trabajar con ellos, ¿cierto? No saben qué van a hacer a futuro, qué va a pasar a futuro con sus hijos o con sus hijas, etc. Y las escuelas generalmente y las instituciones educativas también quedan al margen del proceso de inclusión. Quisieran tal vez implementar, pero no hay profesionales, no hay recursos, no hay capacitaciones y tampoco hay una cultura inclusiva. Ya, en esos contextos podríamos encontrarnos con muchos casos, y alguno es que la población en general podría mencionar, y esto se ha presentado y es frecuente en esos contextos, la población podría decir a algunas personas: ¿para qué enseñarle a leer a un niño con discapacidad? ¿Para qué enseñarle a calcular a un niño con discapacidad? Si a futuro ese niño con discapacidad nunca va a poder utilizar eso, nunca va a poder tomar una micro, nunca va a poder desplazarse a un lugar, nunca va a poder hacer una compra, porque siempre va a vivir al lado de su mamá, o siempre va a vivir al lado de su familia, y siempre va a estar en la casa. Bueno, estas cosas son parte de el universo de creencias que hay en los lugares donde no se ha desarrollado de mayor forma el movimiento inclusivo. Recuerden que el movimiento inclusivo es parte de muchos de los países anglosajones.
de países como Estados Unidos, pero Inglaterra, ¿cierto? Y de ahí esos países comienzan el movimiento y de desarrollo inclusivo. El movimiento inclusivo que hoy en día en esos países funciona muy bien y han sido los pioneros entonces en dar un enfoque de pertenencia comunitaria desde el punto de vista inclusivo. Entonces, en esos países, claro, nosotros hemos ido adoptando esos modelos y tratamos de incorporarlo a la realidad, pero nos ha costado mucho por lo que yo les menciono. Creencias que hay, por ejemplo, de las que yo mencioné, de que para qué sería necesario enseñarle habilidades curriculares a una persona que tiene limitaciones si no las va a ocupar. Bueno, una creencia que puede cambiar todo, para que vean ustedes el poder de las creencias. Puede cambiar todo el panorama y puede hacer que una persona que tiene limitaciones y que podría aprender a leer, no aprenda a leer, porque no hay una voluntad de la familia, de la cultura del lugar, de la institucionalidad del lugar, de las políticas y de la escuela, etcétera, para que esa persona pueda incorporarse de mejor forma al sistema de vida. Bueno, ahora, nosotros podíamos responder a eso. Eso pasa en algunos lugares, en mi casa no pasa, o en mi barrio no pasa, o en mi escuela nunca lo vi eso. Eso debe ser en algún lugar por ahí. Bueno, es más frecuente de lo que ustedes piensan y nosotros los podemos basar en algo, en algún sustento teórico para poder responder a eso. Bueno, en primer lugar, una persona que tiene necesidades educativas especiales no es una persona que tiene una estructura corporal o características psicológicas necesariamente que sean diferentes a la de una persona que no tiene necesidades educativas especiales. Es decir, todas las personas son diferentes, vamos a decir, somos todos diferentes, pero somos iguales ante la ley. Eso es algo que en el mundo material nosotros desarrollamos y lo tenemos que hacer así para poder convivir de mejor forma. Es por aquello entonces que en la Declaración de los Derechos Humanos Universales y en la Declaración de los Derechos del Niño se dice y se cita de que todas las personas, todos los niños tienen derecho a una educación, ¿cierto? Entonces, cuando se dice que todas las personas tienen derecho a una educación, estamos incorporando a todo el universo de personas, sin distinción, es decir, sin necesidad de etiquetar el tema de la discapacidad o no. Estamos asegurando el derecho de la calidad y el acceso a la educación, educación para todos. Eso en primer lugar. Pero más que citar el tema de los derechos y las normas jurídicas, cierto que son importantes y que nos ayudan a poder desenvolvernos y poder tener conductas de mejor forma con nosotros y con el resto, hay algo mucho más importante que esto, que es algo más funcional y técnico para que ustedes lo entiendan. Bueno, una persona con necesidades educativas especiales, por ejemplo una persona con discapacidad, vamos a decir discapacidad intelectual, tiene la necesidad de aprender a leer porque esa persona necesitará en algún momento de su vida aprender a funcionar por sí misma. Miren qué interesante. Y esto quiebra la creencia que se había dicho anteriormente, la creencia que decía que para qué tengo que enseñarle el alfabeto, para qué tengo que enseñarle a leer a una persona con discapacidad intelectual si siempre va a estar con su familia o siempre va a estar en la casa. Bueno, con esto nosotros estamos quebrando eso porque decimos de que una persona que tiene discapacidades, si no aprende a leer, si no aprende a desarrollar cálculo matemático, si no aprende a desarrollar conductas adaptativas, esa persona generalmente se va a quedar en la casa y no va a desarrollar ningún autocontrol ni autonomía. ¿Qué es la autonomía? La capacidad de que esa persona pueda ser independiente, que pueda desarrollar acciones de forma individual, sin apoyo de sus padres, sin apoyo de un adulto. ¿Y qué es autocontrol? Que esa persona con discapacidad pueda tomar y pueda más que nada tomar decisiones por sí misma. Es decir, autocontrolarse, decidir qué ropa se va a colocar, decidir qué elemento va a ir a comprar, decidir qué va a estudiar, decidir qué tipo de currículum va a presentar o a qué trabajo se va a presentar. Entonces, si no se enseñan las habilidades de alfabetización, las habilidades del cálculo, las habilidades que se enseñan en los primeros años, es muy probable que esa persona cuando esté en una edad adulta dependa de un cuidador.
Y lo más probable es que toda la vida dependa de una persona para poder funcionar. Recuerden que las personas con discapacidades no tienen necesariamente deficiencias, sino que es una relación entre lo que el entorno le exige a esa persona y que las habilidades que la persona ofrece al entorno para poder funcionar. Bueno, entonces ya sabemos que es necesario trabajar la alfabetización desde pequeños, trabajar entonces el cálculo, trabajar las conductas adaptativas, calidad de vida y muchas otras cosas más que en la vida de una persona con discapacidad son muy significativas. De ahí entonces que las recomendaciones en los contextos donde no hay desarrollo inclusivo y desarrollo de educación inclusiva en general, que es diferente, ojo, que es diferente a lo que se habla hoy en día del lenguaje inclusivo, no tiene nada que ver eso. Estoy hablando de educación inclusiva, de asegurar educación para todos, incluyendo a las personas con discapacidades y con discapacidades intelectuales, vamos a decir. ¿Y qué implica eso entonces? Implica adaptar metodologías, adaptar materiales, capacitar profesionales, evaluar y adaptar las organizaciones, en este caso las escuelas, los sistemas, intervenir desde una metodología ecológica que considere el entorno en la que la persona se desenvuelve, aplicar metodologías innovadoras de enseñanza de la lectoescritura, de enseñanza de las matemáticas, del modelo de calidad de vida, por ejemplo, hacer un trabajo con la familia, etc. Todo ese tipo de elementos vienen con la educación inclusiva, vienen con el profesional capacitado y permiten algo muy importante, y esto es muy importante para la educación, es que las familias de esa persona con discapacidad participa activamente del proceso. No es una persona que tiene el rol solamente de apoderado, sino que es una persona protagonista de la educación de su hijo. ¿Por qué? Porque va tomando decisiones en función también del proceso. Entonces el profesional o la profesional que trabaja con esa persona que tiene hándicap, entonces va tomando la situación familiar y va creando los planes de apoyo y de intervención y va evaluando. Esa es la gran diferencia de los países y los sistemas desarrollados de educación con personas con discapacidad de los que todavía están en desarrollo. Es la gran diferencia que hay y es a donde nosotros nos vamos a aproximar en esta década, colocando como meta aproximarlos al año 2030. Es en esta década donde se tiene que ir implementando todo este sistema de apoyo diverso que va a ir, pretende ir mejorando esta situación. Ahora, ¿cuál es el tema que nos convoca hoy en día, que tiene algo muy importante que decirnos para reflexionar y cómo poder abordar esto? Es el tema de la pandemia por COVID-19. Si ustedes piensan, bueno, la pandemia por COVID ha generado muchas dificultades a nivel general en todo el mundo y la educación no estaba ajena. Son muchos los estudiantes que van a quedar atrasados en su proceso de alfabetización, van a tener menos resultados en pruebas internacionales como la prueba PISA, se van a presentar ese problema y hay que tomar decisiones. Sin embargo, también es importante destacar aquí, vamos a ver para ver.